Les habla Darío Cardachi, desde la Facultad de Tecnología e Informática. Como muchos nos están acompañando todas las semanas, sabrán que estamos realizando una serie de webinars en donde tocamos temas de tecnología, y en este caso, hoy en particular, vamos a tocar biotecnología, ¿sí? Vamos a abordar temas muy interesantes que tienen que ver con la genómica, y me complace presentarles a Matías Guti y a Sebastián Menassi. Van a ser los disertantes de este webinar. Aproximadamente va a durar 40 minutos y después vamos a entrar en una rueda de preguntas, así que los que desean ir anotando las preguntas que quieren hacer mientras los disertantes conversan en el webinar sobre los temas que les he comentado, pueden hacerlo. Y al final les vamos a acercar todas las preguntas que ustedes deseen hacer. Matías Guti, además de ser un amigo, es un graduado en lo que es maestría de explotación de datos y descubrimiento de conocimientos. Inició sus estudios en la UBA, luego trabajó en la Universidad de La Plata, donde comenzó a trabajar en genómica allí por el 2011, y actualmente dirige un grupo de bioinformática en la Facultad de Tecnología e Informática de la UAI, en oncogenética, ¿verdad, Matías? Oncogenómica funcional, sí. Bien. Y bueno, esto lo tenés radicado allí en el CAET y estás trabajando. A su vez has fundado una empresa que se llama Genomics, en forma conjunta con Sebastián, que están realizando, hasta donde me has comentado, medicina personalizada. Y SoyGen, que es un laboratorio de estudios genéticos, ¿verdad? Exactamente. Bien. Y bueno, además Matías se desempeña como profesor en grado y posgrado, y tenemos el orgullo de contarlo en nuestro claustro docente. Por su lado, Sebastián Menassi es médico genetista, ex jefe de residentes del Centro Nacional de Genética Médica, ha hecho una maestría en biología molecular en la UBA y es director médico de Genomics y SoyGen. Ahí es donde trabajan conjuntamente con Matías, investigador del grupo de bioinformática y oncogenómica funcional del CAETI también. Y sé que te desempeñas como médico de planta en el Hospital de Clínicas y sos miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Genética Médica, Sebastián. Exactamente, así es. Y también sé que sos docente en una universidad aquí de Argentina, en la Universidad del Salvador. Así que bueno, estamos rodeados de gente muy comprometida con la docencia y gente muy comprometida con la genética y la medicina. Evidentemente vamos a tener una charla muy entretenida y muy interesante. Así que les doy la palabra, ustedes regulen el tiempo como desean, y al final vamos a entrar en una rueda de preguntas. Yo las voy a ir compilando. Ustedes trabajen tranquilo y yo voy a ir moderando el chat y compilando las preguntas. Bueno, muchas gracias, Darío, por la invitación a compartir el trabajo que hacemos en bioinformática, tanto en el grupo de investigación del CAETI, como bien lo comentaba Darío, como también en la empresa de medicina genómica Genoma IT. La idea de la charla es que dure quizá un poquito más, Darío, quizá nos extendamos hasta 1 hora, si no hay problema, y después abrimos una sesión de preguntas. Ok. Bien. Bueno, nuestra disciplina integra la ciencia de datos con la biología molecular. La principal fuente de información es la célula. Con el avance de la biotecnología, muchos de los componentes celulares han podido ser accedidos y cuantificados, dando lugar a lo que se conoce como las distintas ciencias ómicas. En particular, a nosotros nos interesa, o estamos enfocados en la transcriptómica, más que nada en el grupo de investigación, y en la genómica, más desde el lado de Genoma IT. ¿Pero qué son la transcriptómica y la genómica? Bueno, para poder explicarlo, vamos a empezar la charla con una brevísima introducción a biología molecular y a bioinformática, para después sí poder pasar a la segunda parte de la charla, donde les vamos a contar de los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo en el CAETI, dos de ellos, uno se llama Bioplat y el otro Multiomics, y finalmente les vamos a contar algunos productos y servicios que desarrollamos en Genoma IT con el objetivo de acercar la medicina genómica o medicina personalizada a médicos y a pacientes. Bien, vamos a comenzar entonces con
la introducción a biología molecular, para poder entender estas dos disciplinas que les adelantaba, la genómica y la transcriptómica, necesitamos presentar por lo menos estas tres moléculas, ¿sí? La proteína, el ADN y el ARN mensajero. Vamos a empezar primero con la tercera, que son las proteínas. Las principales funciones de nuestro organismo. Llevan adelante las principales funciones de nuestro organismo, ¿sí? Tenemos decenas de miles de con estructuras totalmente diversas y funciones de las más variadas, ¿sí? Por ejemplo, función de transporte, como el caso de la hemoglobina, capaz de transportar el oxígeno desde los pulmones, la actina, con capacidad contráctil, fundamental en los músculos para realizar las contracciones musculares, la insulina, por ejemplo, también con una función de mensajería, o el receptor de insulina, que cuando se le une la insulina dispara procesos biológicos, o otras proteínas con función enzimática que aceleran procesos químicos. Bueno, esto es simplemente una foto como para que vean la variedad de funciones que pueden cumplir las proteínas. Y no voy a profundizar más en el tema de las proteínas, lo que quiero es que se queden con la idea de que son las que llevan adelante las funciones, las principales funciones de nuestro organismo. Ahora sí nos vamos a meter en un poquito más de detalle con la molécula de ADN, porque es la principal molécula que estudia la genómica, una de estas dos disciplinas que les comenté con las que trabajamos. El ADN se estructura, se organiza en 23 pares de cromosomas, está presente en casi todos los núcleos de nuestra célula. 23 de esos cromosomas los heredamos de nuestra madre, 23 los heredamos de nuestro padre. Cada uno de esos cromosomas es una molécula de ADN, y la molécula de ADN es una secuencia de los building blocks, digamos, de los ladrillitos que se llaman nucleótidos, ¿sí? Y esos nucleótidos se unen para formar la estructura de doble hélice complementaria, que habrán visto seguramente en algún documental alguna vez o en alguna foto, que describieron en el año 53 Watson y Crick, razón por la cual en el 62 recibieron el premio Nobel. Pero si nos olvidamos de toda la estructura del ADN y aplicamos un proceso de abstracción y lo pensamos computacionalmente al ADN, lo podemos pensar como una palabra muy muy larga o como un libro muy muy largo que tiene 3.000 millones de letras. Y la característica de este libro es que en vez de codificar la información utilizando un lenguaje de base 2, como lo hacen las computadoras con ceros y unos, el ADN utiliza un lenguaje de base 4, ¿sí? Es decir, con 4 posibilidades para poder representar la información. Esos 4 caracteres son A, C, T y G. Adenina, citosina, timina y guanina, que representan los 4 posibles nucleótidos del ADN. Entonces, resumiendo, para que vean los gráficos, les decía que el ADN se organiza en 23 pares de cromosomas, que cada cromosoma es una molécula de ADN, y una molécula de ADN está compuesta de una secuencia de nucleótidos que conforman esta doble hélice complementaria descrita por Watson y Crick, que seguramente lo que ustedes han visto. Entonces, lo que les planteaba era que si nos abstraemos y lo pensamos computacionalmente, el ADN lo podemos representar como una palabra muy muy larga de 3.000 millones de letras, utilizando un lenguaje de base 4 que son estas 4 letras, A, C, G y T, que representan los 4 posibles nucleótidos, las 4 posibles bases nucleotídicas, adenina, citosina, timina y guanina. Ahí se está viendo, ¿no? Sí, sí. Bien. Perfecto. Avísame si va cualquier cosa. Bueno, la pregunta es, ¿para qué sirve toda esta información en el ADN? ¿Para qué se utiliza? Bien, hay regiones en este gran libro, en esa gran palabra, que codifican las instrucciones para poder generar un tipo de proteína particular, ¿sí? Si somos más estrictos, en realidad a partir de una de estas se pueden generar más de una proteína, pero para simplificar el modelo pensemos que hay regiones en esa gran palabra que codifican la instrucción para generar esta proteína. Estas regiones se llaman genes, ¿sí? Entonces, en este caso, en este gen tengo todas las instrucciones
utilizando el lenguaje ACTG para generar esta proteína, ¿sí? La proteína de la hemoglobina. En este otro gen tengo todas las instrucciones para generar la proteína de la ferritina. Y así con los 25.000 genes aproximadamente que tenemos en nuestro organismo. Bien, de la misma manera que cuando uno escribe las instrucciones en un programa puede cometer errores, en esta gran palabra, en este libro, también se pueden producir diferentes errores. Por ejemplo, se podría sustituir una A, esa que está marcada con la flecha, por una T, ¿sí? O se podría borrar esa A, o esa A, eso se llama delesión, o se podría reemplazar esa A por una T y una A, provocando lo que se llama una inserción. ¿Ah? Y acá les presento un ejemplo de qué puede ocurrir si sufrimos una sustitución como la que les acabo de describir. Cambiar esta letra G por una U en el gen FGFR3 termina provocando la acondroplasia, ¿sí? Que es la causa más frecuente de enanismo. Esta es una proteína receptora de factores de crecimiento y termina siendo la causa por la cual se presenta este fenotipo. ¿Sí? O sea, con tan solo haber cambiado una única letra en esa gran palabra de 3.000 millones de letras. Otro ejemplo interesante es el de la anemia falciforme, para que entiendan esta relación entre las variantes genéticas y la afección que pueden provocar en las proteínas, en la estructura de la proteína. Normalmente, la hemoglobina está contenida en los glóbulos rojos que van fluyendo por la sangre, y la hemoglobina es capaz de captar el oxígeno en los pulmones y llevarlos y dejarlos en los tejidos, ¿sí? Y lo mismo a la inversa, toma el dióxido de carbono y lo lleva de los tejidos a los pulmones. Una sustitución en esta posición del gen HBB, ¿sí? Cambiar la T por alguna otra letra, termina provocando que las hemoglobinas adentro del glóbulo rojo, en vez de estar organizadas normalmente de esta forma, bien separaditas, se aglutinan, se pegan, y terminan provocando que el glóbulo rojo, en vez de tener la forma normal, flexible, que le permite fluir normalmente por la sangre, termina adoptando una forma de hoz, como esta que va. Entonces, esto termina provocando que los glóbulos rojos con esta forma se atasquen y haya ciertas regiones del organismo que no reciban el flujo sanguíneo necesario, ¿sí? Y eso termina provocando, entre muchos otros posibles síntomas, dolor en, por ejemplo, pies y manos. Entonces, estos son, y muchos otros síntomas también. Estos son algunos ejemplos donde les quería mostrar cómo una sustitución en el ADN, el cambio de una sola letra, me puede terminar provocando una patología como esta. Ahora, planteado de esta manera, parecería que la genética es totalmente determinista, ¿sí? O sea que si yo tengo una variante voy a tener sí o sí la patología. Bueno, la respuesta a eso es que no siempre es así. En un extremo tenemos estas patologías que sí tienen un determinismo absoluto, ¿sí? Es decir, que si yo tengo la variante genética en esa posición, voy a tener la enfermedad y no hay factor ambiental que lo pueda evitar, ¿sí? No hay persona en la faz de la Tierra que tenga esa mutación que les conté recién y no tenga acondroplasia, ¿sí? Es totalmente absoluta el determinismo. En el otro extremo tenemos variantes genéticas que son neutras, son totalmente silenciosas, no provocan ningún tipo de daño en el organismo. Principalmente aquellas que están fuera de las regiones que codifican para proteínas, ¿sí? Fuera de los genes. Pero aún algunas variantes que están adentro de los genes también pueden llegar a ser silenciosas, ¿sí? Pueden ser que no provoquen nada. Y también hay que tener en cuenta que no toda variante es igual de dañina que otra, incluso si ambas están dentro del mismo gen. Bien, entonces en un extremo tenemos las neutras, que no provocan nada. En otro extremo tenemos las que determinan absolutamente la enfermedad.
Y después, en el medio, tenemos dos grises que también les quiero comentar. Uno de ellos son variantes genéticas que aumentan notablemente la probabilidad de que el paciente en algún momento de su vida sufra la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una mutación en el gen BRCA1 aumenta la probabilidad en un 70% de que la paciente desarrolle cáncer de mama en algún momento de su vida, ¿sí? Es muchísimo, el 70%. Seguramente habrán escuchado de este caso por la decisión que tomó Angelina Jolie de hacerse una doble mastectomía profiláctica. Bien, y después tenemos otros casos medios donde no tenemos un determinismo absoluto, no tenemos una predisposición que aumenta un 70% el riesgo, sino que tenemos un riesgo aumentado, pero ese riesgo es muchísimo menor, ¿sí? Es el caso de las enfermedades que se conocen como poligénicas y multifactoriales, es decir, dependen de la mutación en múltiples genes y a su vez de factores ambientales. Entonces, conocer esas variantes me puede informar si yo tengo o no una mayor predisposición, pero no es tan determinante como en los otros casos. ¿Sí? Por ejemplo, genes que se postulan aumentan la predisposición a enfermedades cardiovasculares o a enfermedades metabólicas. Bien, entonces, con este pequeño relato que les hice, podemos decir que el genoma nuclear de un individuo es el total de su material genético, ¿sí? Es ese libro con esas 3.000 billones de letras. Si somos un poquito más precisos, en realidad no tenemos una única de estas gran palabras, sino que tenemos dos. Una que recibimos de nuestro padre y otra que recibimos de nuestra madre. Si recordamos qué ocurre en la fecundación, la primera célula de nuestro organismo se llama cigoto, es esta que está acá, y es el producto de la fecundación, ¿sí? O de la unión entre el cromosoma y el óvulo. El cromosoma trae 23 cromosomas, el óvulo trae otros 23 cromosomas y juntos conforman los 23 pares de cromosomas. Es decir, que voy a tener un gran libro heredado de mi padre y un gran libro heredado de mi madre. Con lo cual, el material genético completo que tenemos en nuestras células es de aproximadamente 6.000 millones de letras ACTG. Un dato curioso importante es que el 99,9% de todo este material genético es igual entre todos los seres humanos, ¿sí? Estudiar toda la parte común del genoma humano nos ha ayudado mucho a entender sobre la especie humana y sobre la evolución. Pero desde el mundo biomédico nos interesa muchísimo estudiar la parte variable, ¿sí? Ese 0,1% variable que se llama polimórfico, para poder asociar determinadas variantes genéticas. O sea, que sea variable quiere decir que se ha visto en la población, en distintos seres humanos, que en esas posiciones hay variantes diferentes, ¿sí? Que no siempre todos tienen la misma. Entonces, ¿por qué el interés en estudiar estas variantes, estas posiciones que son polimórficas? Segundo, tener un genoma de referencia fundamental. Que si yo tomo la muestra de cualquiera de ustedes, obtengo las 3.000 millones, ¿cómo sé qué es lo normal, qué es lo más frecuente, lo más representativo y qué no? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Y tercero, que es lo que más nos involucra, poder tener herramientas para analizar estos grandes volúmenes de datos. Entonces, yendo al primero de los puntos, que era la lectura del ADN, la tecnología ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Bueno, entonces, lo que les comentaba es que un dato importante a conocer del genoma humano es que el 99,9% de la información es común entre todos los seres humanos y que eso nos ayudó a entender la evolución de la especie humana. Pero el desafío desde el punto de vista biomédico es estudiar la parte variable, que se llaman variantes polimórficas. ¿Por qué? Porque queremos asociar esas variantes con determinadas patologías genéticas
o con características físicas, características conductuales, o incluso, como les comentaba, no sé si lo escucharon, a respuesta a tratamiento, ¿sí? Hay drogas que se diseñan específicamente para pacientes que tienen determinada variante. Si no tienen esa variante, esa droga no les sirve, ¿sí? Bien, entonces, para poder avanzar en el estudio de estas asociaciones entre variantes genéticas y características clínicas de interés, necesitábamos por lo menos, además del conocimiento de biología y de medicina, avanzar en la tecnología para leer el ADN, disponer de un genoma de referencia contra el cual comparar, fundamental, y disponer de herramientas de IT, de bioinformática, de ciencia de datos para analizar estos grandes volúmenes de información. Entonces, yendo al primero de los puntos, ahí se ve, Seba, ¿no? Sí, perfecto. El primero de los puntos dijimos que era la lectura del ADN. ¿Cómo hago yo a partir de una muestra de sangre de un paciente para poder obtener todo su libro? Esas 3.000 millones de letras. Bueno, en este sentido la biotecnología ha avanzado muchísimo. Como les contaba, el primer genoma humano costó 3.000 millones de dólares y llevó 13 años en hacerse. Hoy en día, en semanas y por menos de $1.000 podemos tener el genoma completo del individuo, ¿sí? Todas las letritas. O sea que ha avanzado notablemente la biotecnología en ese sentido. El segundo punto, y esto fue un punto de inflexión, es un descubrimiento muy importante en la ciencia, es el genoma de referencia, ¿sí? Si yo tomo una muestra de sangre cualquiera de ustedes, la mando a secuenciar, me mandan los 3.000 millones de letras, ¿cómo sé yo qué es una variante y qué no lo es? ¿Sí? El genoma de referencia, que es este que está acá arriba, me dice justamente eso. Me dice, para cada posición del genoma, para cada una de las posiciones, de las 3.000 millones de posiciones, ¿cuál es la letra más representativa? ¿Qué es lo más común? ¿Sí? No siempre quiere decir lo mejor, sino lo más común, lo que se ha visto a lo largo de la mayoría de la población. Entonces, definimos una variante genética como aquella que difiere del genoma de referencia. ¿Eso quiere decir que una variante genética produce una enfermedad? No, de ninguna manera. Eso quiere decir que difiere del genoma de referencia, nada más. Entonces, desde la ciencia, nosotros estamos interesados en encontrar qué significa esta C o esta A que está acá. ¿Tiene alguna importancia? ¿Tiene alguna implicancia clínica? ¿Determina algún carácter físico? Bien, el resultado del proyecto Genoma Humano fue a partir, el resultado, el genoma de referencia fue el resultado del proyecto Genoma Humano, que comenzó en el año 90 con aportes tanto públicos como privados, y en el año 2000, ahí está la foto, Clinton, Tony Blair y Collins, que fue uno de los que describió la molécula de ADN, anunciaron el primer borrador que lo que hacía era localizar dónde estaban físicamente los genes en los cromosomas, ¿sí? Ojo, eso no quiere decir que se conozcan las funciones de cada uno de los genes, sino que se sabían dónde estaban ubicados, en qué posición del cromosoma estaban ubicados los genes. En el 2001, la revista Nature y Science publicaron la secuencia definitiva del genoma con un 99,9% de fidelidad, y en el 2003 se publicó el genoma esencialmente completo, ¿sí? Así lo llamaron. Bien, entonces, habiendo entendido lo que es el genoma, quiero listar algunas de las actividades que hacemos desde bioinformática respecto a la genómica. Una de las actividades más frecuentes es desarrollar pipelines bioinformáticos que nos permitan preprocesar la información que sale de los secuenciadores, ¿sí? No se puede confiar ciegamente en la información que sale de los secuenciadores, se debe hacer un control de calidad muy cuidadoso y descartar la información que no supere los umbrales esperados, ¿sí? Eso es muy importante. Algo interesante es también imputar las letras faltantes, ¿sí? El concepto de imputación va más allá de la bioinformática, es un concepto de ciencia de datos que permite inferir datos que no tengo.
gracias a una característica biológica que se llama genetic linkage, que describe que hay ciertas regiones del ADN que se transmiten a la descendencia en forma conjunta. Si a mí me falta una posición particular, pero tengo las posiciones de muchos vecinos, puedo ir a consultar a bases de datos otras muestras que tengan los mismos vecinos e inferir con alta accuracy esa letra que me faltó. ¿Sí? Así que esa es otra de las actividades interesantes. Bien, este tercer punto, que después se los voy a describir, que lo desarrollamos también en la empresa, es poder inferir el significado que tiene una variante genética. ¿Sí? Cuando secuenciamos el genoma de un paciente o el exoma de un paciente, poder determinar qué quiere decir una variante. Diseño e implementación de base de datos genómica, ya vamos a hablar de esto también. Conocer la frecuencia poblacional de las variantes. Este es otro dato también que nos interesa mucho, porque piensen, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Visualización de datos biológicos. Alineamiento de secuencias, esto también es interesante. Los secuenciadores que les contaba recién no pueden leer la molécula de ADN completa porque es muy grande. Entonces, ¿qué hacen? Lo cortan en pedacitos, ¿sí? Que se llaman reads. Esos pedacitos los replican muchas veces y después leen cada uno de esos pedacitos. Y lo que nos entregan es un montón de pedacitos sueltos que no están rearmados. Entonces, lo que tenemos que hacer es alinear cada uno de esos pedacitos con el genoma de referencia para saber a qué parte del genoma corresponde y volver a armar el rompecabezas. ¿Sí? Típica actividad de bioinformática. Bueno, poder hacer filogenia, tratar de determinar funciones genéticas. Este punto que nos interesa muchísimo a nivel de investigación, identificar posibles blancos terapéuticos para drogas. Descubrir nuevas asociaciones genotipo-fenotipo, ¿sí? Esto también, nosotros estamos acumulando los datos de los pacientes que firman un consentimiento informado, anonimizamos los datos y entonces tenemos una base de datos que en un futuro vamos a poder analizar para tratar de encontrar asociaciones entre determinadas variantes y determinados fenotipos, determinadas características, ¿sí? Sea para confirmar hipótesis que se han postulado en otras poblaciones o para descubrir asociaciones nuevas. ¿Sí? Que ese es un punto que nos interesa muchísimo. Bueno, esto por mencionar algunas de las actividades bioinformáticas. Entonces, con todo este preámbulo, podemos definir sencillamente la genómica como la disciplina que estudia estas secuencias génicas, estas letras ACTG, y las intenta identificar variantes y asociarlas con características clínicas de interés. Para terminar con genómica y pasar a lo que es la transcriptómica, permítanme distinguir lo que es el genoma germinal del genoma somático. ¿Sí? El genoma germinal es el que recibimos cuando nacemos. ¿Sí? Es el genoma que recibió el cigoto, aquella célula que les conté, producto de la fecundación, y como todas las células de nuestro organismo parten de la división celular de esa célula inicial, entonces todas las células de nuestro organismo tienen el mismo material genético, tienen el mismo ADN, tienen los mismos caracteres. ¿Ah? Sin embargo, hay ciertos tejidos en los que se pueden producir lo que se llaman mutaciones espontáneas. ¿Sí? Es decir, que solo se van a presentar en ese tejido. La acumulación de estas mutaciones podrían provocar, ¿sí? si las reunimos con otras mutaciones que puede haber traído a nivel germinal, pueden terminar provocando una enfermedad en ese tejido. ¿Sí? Por ejemplo, un tumor mamario, ¿sí? Como es este gráfico que tenemos acá. Entonces, definimos el genoma somático como toda la información genética en ese tejido en estudio. Es decir, el genoma somático me permite caracterizar ese tejido en base a las variantes que presenta, en base a las variantes genéticas que presenta. ¿Y esto es importante? Claro que es importante, porque esta información me permite muchas veces, o permite a los médicos muchas veces,
tomar decisiones médicas, ¿sí? Elegir un tratamiento, definir si necesita o no necesita quimioterapia un paciente, ¿sí? Por esta razón, el genoma somático es de mucha utilidad. Entonces, el genoma somático, repetimos, me permite describir o caracterizar al tejido que estoy estudiando según las variantes que presenta, las variantes genéticas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se ha demostrado que, por ejemplo, tumores que tienen las mismas características histopatológicas, ¿sí? Que se ven de la misma forma al microscopio y que presentan las mismas variantes genéticas, evolucionan de manera distinta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, algunos, aún con las mismas características, como les contaba recién, algunos recidivan y otros no recidivan. Es decir, algunos reaparecen después de la cirugía y otros no reaparecen. Algunos responden a un tratamiento y otros no responden a un tratamiento. Pero a nivel del genoma somático son iguales. Entonces, evidentemente, nos está faltando más herramientas para poder clasificar mejor a esos tumores, ¿sí? Que con las herramientas que teníamos, con las que les presenté hasta ahora, son exactamente iguales, ¿sí? Pero funcionalmente vemos que responden, que se comportan de manera distinta. Entonces ahí es donde entra en juego el transcriptoma, ¿sí? El transcriptoma me permite también describir un tejido en estudio, por ejemplo, en este caso un tejido mamario tumoral, pero no en términos de las letras, ¿sí? Sino en términos de la actividad que está teniendo cada uno de los 25.000 genes en ese tejido que estoy estudiando, ¿sí? En este ejemplo inventado, tengo desde el gen 1 hasta el gen 5, tengo mucha actividad, representada con este rojo, y el gen 6 y el gen 7 tienen menos actividad. Entonces, conformo un perfil de la actividad génica que están teniendo los genes en este tejido mamario tumoral. Así es como describe el transcriptoma un tejido. Ahora, esta información, disponer de esta información del transcriptoma, ¿me sirve para algo? Claro que me sirve, ¿sí? De la misma manera que podíamos comparar distintos grupos a nivel genómico para descubrir las diferencias de letras que tenían unos y otros, ¿sí? Por ejemplo, casos y controles, yo acá podría comparar pacientes que mostraron mejor pronóstico contra pacientes que mostraron peor pronóstico, utilizando los transcriptomas y descubrir que presentan un patrón diferente para este conjunto de genes, ¿sí? Entonces, pareciera que el patrón de expresión de pacientes con mejor pronóstico muestran una alta expresión de los genes 1 hasta el gen R y una baja expresión del gen S al gen N. Y en el caso de los pacientes con peor pronóstico, presentan un patrón inverso, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? ¿Cómo hago para aplicar esto en el paciente? ¿Qué le doy este mapa al paciente y qué hace el paciente con eso? Bien. Existen herramientas, ¿sí? Que se basan en el perfil de expresión de determinados genes en el tejido en estudio para tomar decisiones médicas. Por ejemplo, este producto que se llama Oncotype DX evalúa la expresión de tan solo 21 genes del tejido mamario, ¿sí? Tejido mamario tumoral invasivo con unas características particulares, y determina el riesgo de recidiva de ese tumor en el paciente, ¿sí? En base a ese resultado, el equipo médico determina si el paciente o la paciente necesitan una terapia coadyuvante con una quimioterapia o no, en base a ese resultado, ¿sí? Hace poquito se terminó un estudio en Latinoamérica utilizando este producto de Oncotype DX, donde evaluaron unas 600 y pico de pacientes, de las cuales para las cuales el equipo médico determinó que 325 necesitarían quimioterapia, ¿sí? Esta decisión o esta opinión la tomaron sin haber conocido el resultado. Y después de tener el resultado, se demostró
que tan solo 199 de esas 325 necesitaban quimioterapia. ¿Sí? Entonces fíjense la utilidad de utilizar un producto como este que está basado en la evaluación de expresión génica de tan solo 21 genes. De la misma manera, la inversa, un 16% que no le hubieran dado quimioterapia, después de tener el resultado, decidieron darle quimioterapia. Bien. Hasta acá era la introducción que les quería comentar. No sé si tienen alguna duda, ¿alguien quiere preguntar algo para clarificar estos conceptos? Si no, a ver si los veo. A mí me llegaron por mail un par, pero me parece que es mejor para el final, Matías. Todo al final dejamos, bueno, como quieras. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de pasar a la segunda parte, que es compartirles los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo en el CAETI, junto también con la Universidad Nacional de La Plata. Como les adelanté al principio de la charla, el foco en el grupo de investigación lo tenemos en transcriptómica, es decir, trabajar con estos datos de expresión génica, con estos datos numéricos. Les voy a comentar brevemente sobre estos dos proyectos, ¿sí? Bioplat y Multiomics. Vamos a empezar con Bioplat, que lo describimos como una plataforma que ayuda a la identificación y validación estadística de marcadores con potencial poder pronóstico predictivo en cáncer. ¿Sí? Pero para simplificar esta definición un poco compleja, vamos a revisar las preguntas, las preguntas que queremos ayudar a responder con esta plataforma. ¿Sí? La primera de estas preguntas es, dada una nueva muestra de un tumor, ¿sí? Por ejemplo, el caso de recién un tumor mamario, ¿qué subconjunto de genes de esos 25.000 me permitirán clasificar a ese tumor en base al patrón de la actividad que esos pocos genes que elegí están teniendo en ese tumor? ¿Sí? Con el objetivo de poder predecir el riesgo de ocurrencia de un evento, donde ese evento podría ser, por ejemplo, la recidiva del tumor o el óbito del paciente. ¿Tá? Es decir, quiero poder elegir un subconjunto de genes que me permitan clasificar quiénes son los pacientes que tienen riesgo de recidiva. Lo mismo que les presenté con ese producto Oncotype DX, bueno, nosotros queremos encontrar otro conjunto de genes en otras localizaciones de cáncer o otro tipo de tumores que puedan tener esa misma efectividad. Esto conforma lo que se llama un marcador pronóstico. Y en la segunda pregunta que queremos ayudar a responder es qué subconjunto de genes me permiten predecir el mejor tratamiento. Y estos segundos se llaman marcadores predictivos. Este gráfico resume muy bien la diferencia entre un marcador pronóstico y un marcador predictivo. Imaginemos que tenemos un conjunto de pacientes que ya fueron diagnosticados con alguna patología, no importa con qué método, puede ser histológicamente, molecularmente, una combinación. Con un marcador pronóstico yo puedo determinar quiénes son los pacientes que están en riesgo de recidiva y quiénes son los pacientes que no. ¿Sí? Eso me da el marcador pronóstico. Y para los pacientes que están en riesgo, podría utilizar un marcador predictivo para, por ejemplo, seleccionar el mejor tratamiento para cada uno de los individuos. ¿Ah? Entonces, el problema que quiere resolver Bioplat, o que quiere ayudar a Bioplat a resolver, se resume a elegir un conjunto de genes que puedan funcionar como marcador pronóstico y elegir un conjunto de genes que puedan funcionar como marcador predictivo. ¿Sí? Bueno, pero para poder ayudar en ese camino necesitamos trabajar en distintas líneas. La primera de las líneas era ofrecer distintos algoritmos y distintas herramientas para llegar a una lista inicial de genes con hipotético poder pronóstico. ¿Sí? Esta sería como mi hipótesis inicial.
Uno de los usos más frecuentes es partir de una lista vacía y que el investigador, ¿sí?, incorpore genes, ¿sí? Asumamos un investigador que conoce muchísimo la patología con la cual está trabajando, entonces incorpora los genes que cree pueden llegar a tener poder pronóstico, ¿sí? O leo un paper que estipula que estos 100 genes pueden tener poder pronóstico, entonces los incorporo y empiezo a trabajar con esa lista inicial de genes. Ese sería como el primer paso del workflow, es partir de una hipótesis que es una lista de genes con potencial poder pronóstico. Segundo desafío, o segunda línea de trabajo, era un trabajo bien bioinformático, que era conectarse con las distintas bases de datos que nos proveen datasets con la información que necesitamos para después validar estadísticamente, ¿sí? Estos datasets tienen que tener, por lo menos, los datos de expresión génica, ¿sí?, los datos de actividad génica, y por otro lado, la clase o datos de supervivencia, ¿sí? Si alguna vez hicieron un análisis de supervivencia, sabrán que es un dato combinado. Por un lado, un campo que me dice si ocurrió o no ocurrió el evento, y por otro lado, cuánto tiempo pasó hasta que ese evento ocurrió, ¿sí? Entonces, acá el desafío es conocer las bases de datos, manipular distintos formatos, decidir si consumimos la información a través de APIs o bajamos la información y lo guardamos en base de datos, permitir a los usuarios que puedan subir sus propios archivos. Bien, y la tercera parte del workflow es la validación bioestadística, ¿sí? Es decir, verificar si esta lista de genes inicial que postulé tiene poder pronóstico o muestra poder pronóstico en todos estos datasets que bajé para validar. Bien, este es un área que estamos trabajando continuamente, estamos leyendo siempre, a ver cómo mejorar estos valores, pero conceptualmente lo que hacemos es un análisis no supervisado para agrupar a los pacientes según el nivel de expresión de los genes seleccionados, y después medir la correlación de cada uno de esos grupos con los datos de supervivencia. Cuanto mayor correlación, mayor poder pronóstico, ¿sí? Para medir esa correlación, utilizamos algunas técnicas visuales como las curvas de Kaplan-Meier, u otros índices más objetivos como el log-rank test o el concordance index, ¿sí? Pero esto es un área que la estamos trabajando continuamente. Bueno, y en paralelo, para poder operar en este workflow, necesitamos brindarle al usuario integración con herramientas bioinformáticas, ¿sí?, que hay cada vez más. Entonces, por ejemplo, una de las herramientas con las que nos integramos es String, que me muestra para un gen, por ejemplo este que está en el centro, rojo, cuáles son los genes que están relacionados según algún proceso biológico. Entonces, el usuario de la aplicación puede decir, pero este lo tengo adentro de mi lista de genes, y este también los quiero, me interesa, entonces los incorpora a la lista de genes. Bueno, nosotros ofrecemos una integración con una lista predeterminada de herramientas bioinformáticas, pero también le damos la herramienta para que ellos puedan incorporar nuevas integraciones, siempre y cuando la herramienta que quieran incorporar tenga una API para hacerlo. Bien. Otros desafíos de esta plataforma son desafíos técnicos y más de ingeniería de software, que no es el propósito de esta charla, así que los voy a pasar, ¿sí?, no por eso menos importantes, pero no son el objetivo de esta charla, y sí me voy a concentrar un poquito más en la línea de trabajo actual respecto a este proyecto Bioplat, y que lo será por bastante tiempo, porque le vemos mucho potencial, que es Feature Selection, ¿sí? Feature Selection es una técnica que se utiliza en estadística y también en Machine Learning, que tiene por objetivo seleccionar un subconjunto de atributos que puedan clasificar tan bien o mejor que el dataset original, ¿sí? En el contexto que estamos hablando, sería seleccionar un subconjunto de los genes iniciales o de la lista que yo haya querido arrancar para poder obtener un marcador más pequeño que siempre va a ser mejor. Y además que tenga mejor o igual poder pronóstico. Esa es la idea de Feature Selection en este contexto. Una vez que tengo este marcador optimizado,
lo voy a utilizar para armar un clasificador que me permita cumplir ese objetivo que nos habíamos planteado inicialmente. Dada la expresión génica de tan solo estos pocos genes, poder clasificar al paciente según el riesgo de ocurrencia de ese evento que me interesa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos cuando quisimos implementar Feature Selection ya esto hace algunos años? Para tener una implementación de referencia, hicimos lo que se llama una búsqueda ciega, ¿sí? Algoritmo que le llamamos Blind Search. O sea que busca y evalúa todos los puntos de mi espacio de solución. Si, por ejemplo, parto de una lista original de 10 genes, tengo que buscar en toda la combinación de todas las combinaciones de 9 genes, de 8 genes, de 7 genes y así hasta un gen. La cantidad de posibles soluciones que tengo que evaluar son 1022. ¿Sí? Está bien, es potable. Ya cuando tengo 20 genes, la cantidad de soluciones que tendría que evaluar son 1.048.000. Bueno, también es factible. Pero fíjense qué pasa si partimos de una lista de 100 genes. La cantidad de soluciones que tendría que evaluar es este número gigantesco. ¿Sí? Entonces, evidentemente, eso ya lo sabíamos, este algoritmo no escala cuando parto de una lista de genes muy grande. Y eso es algo que queremos poder resolver. Entonces, con esta implementación de base, nos planteamos dentro de Feature Selection 3 líneas de trabajo. ¿Sí? La primera de todas, vamos a arrancar con esa, es implementar meta-heurísticas. Es decir, soluciones que me permitan reducir ese espacio de soluciones. ¿Sí? No quiero buscar el espacio de soluciones completo, quiero descartar esas zonas donde yo sé que no va a estar mi óptimo. ¿Sí? La primera implementación que hicimos se llama Particle Swarm Optimization, PSO. Lo que propone el algoritmo es, voy a lanzar por mi espacio de soluciones distintas partículas, como vamos a llamarlo finders, que se ubican aleatoriamente en algún punto del espacio de soluciones. Evalúan su mejor local, evalúan el punto ese, ¿sí? Y después se van a mover a otro punto, pero para definir en qué dirección se mueven, evalúan su mejor local y el mejor global. ¿Sí? Entonces, con un algoritmo bien configurado, finalmente todas las partículas se van a ir acercando al óptimo del espacio de soluciones, sin necesidad de haber recorrido todo el espacio. Obviamente el riesgo de esta solución, o de esta metaheurística, es que si lo configuro mal, puedo caer en un máximo local y nunca salir de ahí. Y ahora estamos poniendo a punto, por ahora testeándolo, un algoritmo que lo llamaron Black Hole, ¿sí? Que según postulan en el paper, todavía no lo hemos comprobado, pero creemos que puede ser así, se comporta mucho mejor que las otras heurísticas, incluido el Particle Swarm Optimization. ¿Sí? Así que el trabajo actual que estamos haciendo es poniendo a punto esta técnica de Feature Selection. La segunda de las líneas de trabajo, una vez que tengamos puesta a punto esta metaheurística, es mejorar cómo evaluamos cada punto de ese espacio de soluciones, porque creemos que hoy en día estamos siendo injustos con la evaluación del punto. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos hoy en día un punto? Como les dije hace un ratito, hago clustering y mido la correlación que tiene cada grupo con los datos de supervivencia. Y en base a eso le pongo un score. ¿Sí? Y el algoritmo, la metaheurística, se va a ir basando en esos scores. O sea, la función de fitness que utilizan estas metaheurísticas son ese score, que va a ser, por como está configurado ahora, va a ser siempre el mismo. Si yo lo corro una y otra vez, me va a dar siempre el mismo resultado. Bien, entonces, la segunda línea de trabajo es mejorar esa evaluación e implementar redes neuronales recurrentes en cada uno de los puntos para evaluar todos los posibles modelos, ¿sí? Y ser más justos con ese punto, ¿sí? Evaluar todas las alternativas, cuán buena es esa solución, ¿sí?
pueden ser redes neuronales recurrentes, o si tuviéramos, en vez de datos de supervivencia, tuviéramos datos binarios, ¿sí? Una clase binaria, como por ejemplo recidivó o no recidivó, pero no tengo los datos de supervivencia, podríamos utilizar algún clasificador binario, tipo support vector machines o random forest. Bien, y la tercera línea de trabajo dentro de Feature Selection es poder utilizar algún framework para computación en clúster, que nos permita paralelizar estos cálculos, ¿sí? Así que, digamos, en resumen, el foco hoy en día de este proyecto está en poder elegir la mejor metaheurística, en poder probar distintas soluciones de redes neuronales para evaluar cada punto, y en utilizar computación en clúster para mejorar la performance de estos algoritmos. Bueno, estos son todos los que hemos pasado por el desarrollo de este producto. Acá tienen un screenshot de Bioplat, algunas publicaciones. Hemos tenido apoyo del Instituto Nacional del Cáncer, de la Universidad de La Plata y también, obviamente, del CAETI. Y en el 2017 el proyecto fue seleccionado en el programa Synaptech de ese año para ser presentado en San Francisco, ¿sí? En distintas empresas de biotecnología. Esta empresa que está acá es la que desarrolló ese producto que les conté, Oncotype DX, ¿sí? Y a la vuelta de este viaje fue que decidimos crear el spin-off del grupo de investigación. Bien. Vamos entonces al segundo de los productos, de las soluciones, que es Multiomics. Multiomics trabaja con la regulación de expresión génica, ¿sí? Es decir, con las moléculas que tienen la capacidad de aumentar o de disminuir, o en algunos casos inhibir, la actividad de ciertos genes en ese tejido que estoy estudiando, ¿sí? Es decir, no veo la foto de qué está expresado y qué no lo está, sino que acá lo que quiero analizar es qué moléculas me llevaron a que ese gen esté muy expresado o esté menos expresado, ¿sí? Entonces la respuesta que queremos ayudar a encontrar, o mejor dicho, la pregunta ayudar a esta plataforma, las moleculares regulan la expresión de una serie de regulación, es, pero muy depende de factores, ¿sí? Nosotros trabajamos con los datos de alguno de esos actores, que son estos tres que les puse en rojo acá. MicroARN son estos que están acá, metilación y copy number alterations. No vamos a ver las diferencias biológicas, después si quieren en la sección de preguntas lo profundizamos, pero por ahora quédense con la idea conceptual de que estas moléculas son capaces de aumentar la expresión de un gen o disminuir la expresión de un gen. Bueno, depende cada uno de estas moléculas, aumenta o disminuye. Bien, ¿y para qué me puede servir conocer? Una cosa que no les conté, importante, es que existe cierta selectividad entre los determinados moduladores con determinados genes, ¿sí? Pero no se conoce completamente qué moduladores regulan a qué genes. Entonces, eso es lo que queremos ayudar a responder, a encontrar nuevas asociaciones. ¿Y para qué nos puede llegar a servir encontrar estas asociaciones? Imaginemos un ejemplo ficticio y totalmente simplificado, en el cual digo que los tumores de mejor pronóstico tienen este gen AGR2 sobreexpresado, o sea, tienen mucha actividad, y en los de peor pronóstico tienen menos actividad, ¿sí? Entonces, conocer cuáles son los moduladores de este gen, en principio me puede ayudar a explicar cómo progresa el tumor, ¿sí? Cómo progresa el tumor, cómo pasa de estar sobreexpresado a estar menos expresado, por un lado. Y por otro lado, si tomamos una hipótesis de que hay evidencia que muestra que si yo recupero la expresión de este gen, puedo mejorar el pronóstico del paciente, ¿sí? Cosa que no suele ser tan directa porque depende
múltiples genes, pero asumamos eso para simplificar la explicación. Entonces, como este regulador que está acá, cuando está activo, disminuye la expresión, si yo inhibo a este inhibidor, termino logrando que se recupere la expresión génica. ¿Sí? O sea, vamos de vuelta. Este que está acá es un modulador, que cuando está presente disminuye la expresión de este gen que está acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, probablemente podríamos suponer que este que está acá está muy activo y por eso tenemos poca expresión de este gen que está acá. Si yo inhibo a este elemento molecular, entonces voy a lograr que deje de inhibir a este gen y recupere la expresión de AGR2. ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso es algo informativo y que no sirve para nada? No. Existen empresas que se dedican exclusivamente a diseñar drogas basadas en la inhibición o la estimulación de estos moduladores. ¿Sí? Entonces, conocer estas asociaciones entre moduladores y expresión génica puede ser de utilidad para encontrar blancos terapéuticos. ¿Sí? De hecho, una de las primeras cosas que hicimos con Seba cuando empezamos a analizar cuando empezó a salir toda la información del coronavirus, fue buscar cuáles eran los moduladores del gen AC2 necesario para que el virus pueda infectar la célula pulmonar. ¿Sí? Nos encontramos un Mirna que estaba muy asociado, según el uso de la herramienta esta, y nos entusiasmamos un poco porque dijimos, bueno, esto podría ser un blanco terapéutico, pero después cuando fuimos a buscar las bases de datos ya estaba publicado hace un tiempo. Bien, y para resumir la funcionalidad que tenemos en esta herramienta, lo agrupamos en estos dos módulos, la parte de datasets y la parte de análisis estadístico. Bien, en la parte de datasets, lo característico y diferencial con la herramienta que les presenté anteriormente es que tenemos muchos más tipos de datasets, o sea, información adicional a la que tenemos en Bioplat, que solamente trabaja con esta información, ¿sí? Los volúmenes que manejamos son mucho mayores, y además queríamos mejorar algunas de las falencias que teníamos en el desarrollo de Bioplat, ¿sí? Ya otra de las cosas que queríamos implementar era poder trabajar con bases de datos públicas y también que el usuario pueda manejar sus propios datasets. Ahora vamos a verlo. Entonces, respecto a esto al uso de las bases de datos públicas, en Bioplat hicimos abuso de las APIs para acceder a esta información, las APIs que nos ofrecían las bases de datos. Y la verdad, nos dimos cuenta en el camino que son muy limitadas, ¿sí? Restringen la cantidad de información que uno puede utilizar. Entonces, si uno no entra por la API, la manera en que te suelen ofrecer la información es a través de archivos de texto plano que están comprimidos. Y eso es bastante molesto para poder analizar, para poder hacer algún tipo de análisis o hacer ciencia de datos, o para ser consumido por una plataforma, por una herramienta. Decidimos implementar una base de datos MongoDB que nos permita almacenar toda esta información, pero uno de los problemas que teníamos era cómo manejábamos el tema de las actualizaciones. Entonces hicimos una aplicación que nos permite monitorear las novedades en esas bases de datos y automáticamente sincronizar esa base de datos que consumimos con nuestra base de datos Mongo. Entonces lo que tenemos hoy en día es una base de datos MongoDB con un montón de información de datasets públicos que lo podemos consumir desde Multiomics, pero también lo podemos consumir, la podemos querear a mano o la podemos consumir desde otras herramientas que hagamos en el futuro. Y otra de las problemáticas que queríamos resolver de Bioplat era con los datasets que suben los usuarios, que usan los usuarios. ¿Qué pasaba? En Bioplat teníamos toda esta posibilidad de guardar los datasets en la nube, se lo pasaban los usuarios por mail y el que lo recibía
tenía un Excel en otro formato y le deformaba el dataset y no le funcionaba. Entonces acá la idea es que los datasets se suban, se guarden en la nube y se puedan compartir con la institución a la que pertenecen, ¿sí? O incluso que lo puedan publicar luego de que sea curado por nuestro equipo para que cualquier usuario de Multiomics lo pueda utilizar. ¿Sí? Entonces manejamos distintos niveles de visibilidad en esos datasets. Eso va a simplificar muchísimo el uso o la replicación de ciertos experimentos. Bueno, y respecto al análisis de datos, estos datasets resumen qué tipo de análisis tenemos que hacer. Acá tenemos todos los datos de la expresión génica. Fíjense, acá están los genes, acá están los samples, y cada celda de esta me representa qué actividad está teniendo este gen en este sample, en este caso. ¿Sí? Y lo mismo con la expresión de los moduladores. Para los mismos samples, cada modulador, qué expresión está teniendo. ¿Sí? ¿Qué cantidad tengo de ese modulador? Entonces lo que tenemos que hacer es un análisis de correlación de todos contra todos. Acá no tenemos un desafío tan grande de Machine Learning. ¿Sí? Es medio fuerza bruta probar todas las combinaciones, pero sí tenemos un desafío de Big Data, porque la cantidad de combinaciones es enorme. Estamos hablando de 25.000 filas por 20.000 filas. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos que tuvimos que resolver. Vamos a verlo brevemente cada uno. Lo primero que nos pasaba era, bueno, a ver, ya terminamos el algoritmo, vamos a tirarlo. Lo tirábamos y obviamente nos destruía el servidor porque consumía muchísima memoria. Subíamos los dos archivos, guardábamos todos los resultados y no se la bancaba. Entonces lo primero que hicimos fue manejar chunks, ¿sí? Como particionar los archivos de entrada e ir descartando esos chunks a medida que terminamos de procesarlo. Segundo punto importante era poder tener ejecución asincrónica, es decir, que el usuario pueda lanzar un proceso y pueda seguir trabajando en la plataforma, o incluso pueda desloguearse, volver mañana, y cuando haya terminado, esté disponible el resultado. ¿Sí? Eso también lo hemos logrado. Un punto muy importante es que es el ajuste de los p-valores. Como estamos trabajando con semejante cantidad de combinaciones, ¿sí? Hay un riesgo altísimo de que haya correlaciones encontradas producto del azar. Por eso es muy importante ajustar los p-valores, ¿sí? Para descartar esas combinaciones. El problema con el ajuste de los p-valores es que en general muchas de las técnicas necesitan de ordenar los p-valores de todas las combinaciones que yo evalué. ¿Sí? Entonces, si tengo 25.000 por 20.000, tengo que tener un vector de 25.000 por 20.000 con todos los p-valores y hacer un orden en memoria. Y eso nos traía de vuelta el problema de la memoria. Bueno, después de mucho probar y buscar, encontramos este paper que propone una técnica llamada FAST LSU, es una implementación de Benjamin y Hochberg, pero que te permite evaluarlo de a chunks, sin necesidad de tener todo el arreglo de p-valores en memoria. Eso lo estamos poniendo a punto, es también bastante reciente, pero creemos que es la solución. Bien, otra de las cosas que tuvimos que resolver fue integración con base de datos que ya almacenan asociaciones entre los moduladores y los genes. Y acá le pusimos un iconito de que estamos trabajando porque utilizamos una librería que se conecta con esta base de datos que funciona muy mal. Así que el objetivo es desarrollar una herramienta o una librería que mejore esa que estamos utilizando y también publicarla. Bueno, tener algunos gráficos y, por último, lo mismo que les conté para Bioplat, aprovechar Spark para poder hacer computación en clúster. Esto se imaginarán que es un problema bastante claro para llevar a una solución como Spark. Bueno, acá tenemos un screenshot de la herramienta y este es el screenshot que nos pasó el diseñador gráfico. ¿Sí? Esto es
a lo que tendríamos que llegar. Y por último, para ya pasar a la última parte, acá está el stack de tecnologías que utilizamos para implementar esta última herramienta, Multiomics. Bien. Bueno, todo esto está montado sobre la IBM Cloud a través de un convenio que tiene el CAETI con IBM. Bueno, y para terminar, vamos a la tercera parte de la charla. La idea es compartirles algunos productos y servicios que implementamos en la empresa, como les dije, para acercar un poco la medicina genómica o personalizada a los pacientes y a los médicos. Todos los proyectos, los productos, los servicios, los agrupamos en estas 6 áreas estratégicas. Las verdes ya están implementadas y están establecidas en el mercado. Las amarillas están implementadas, pero todavía no están establecidas en el mercado. Y las grises son áreas que están naciendo, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, solamente les voy a presentar las 2 verdes, ¿sí? Además son las que tienen los productos más innovadores, pero si quieren conocer más detalles sobre cualquiera de estas, después en el momento de las preguntas lo podemos profundizar. Bueno, arranquemos con la primera, que es SoyGen, es con la cual nacimos. SoyGen es un laboratorio de estudios genéticos. El foco de cualquier estudio genético que ofrecemos está en la accionabilidad de los resultados. Es decir, que el paciente o el médico pueda tomar alguna decisión a partir de ese resultado que le dimos, ¿sí? Por esta razón es que en cualquier estudio se involucran los equipos médicos correspondientes, ¿sí? Tenemos 2 áreas bien marcadas, el área médica y el área de wellness. En el área médica está más involucrado el equipo de médicos genetistas, ¿sí? A cargo de Seba, y en el equipo wellness se involucran más que nada los nutricionistas o los médicos deportólogos. Arranquemos con la parte medical, ¿sí? Súper interesante este producto. El problema que queremos resolver, el principal problema que queremos resolver es la baja tasa de diagnóstico de lo que se llaman las enfermedades raras, ¿sí? Por definición, una enfermedad rara es aquella que se da con una prevalencia de menos de 1 cada 2.000 pacientes, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la acondroplasia que les conté al principio de la charla, o quizás escucharon hablar de la fibrosis quística. Pero esto da, bueno, son a nivel mundial, si lo contamos en un valor absoluto, es bastante grande, aunque sigue siendo poco frecuente, pero la característica distintiva es que el promedio de tiempo para diagnosticar una de estas enfermedades raras es 5 años. ¿Sí? Es un montón de tiempo. Un paciente tarda 5 años en que le digan cuál es la patología que tiene. Entonces la solución que proponemos es una plataforma bioinformática que permita realizar el control de calidad de la información que sale del secuenciador, identificar cuáles son esas variantes respecto al genoma de referencia e interpretar esas variantes para tratar de encontrar cuál es la que explique el cuadro fenotípico que trae el paciente, las características clínicas que está presentando el paciente. ¿Cuál es el target de este servicio? O sea, ¿quién nos pide este servicio? Algunos médicos involucrados en diagnóstico de estas enfermedades raras, por ejemplo, médicos genetistas, neurólogos, o directamente pacientes, ¿sí? Un caso interesante para compartirles, de hace un par de semanas, con esta plataforma diagnosticamos una enfermedad rara en un paciente que era el número 27 en todo el mundo, ¿sí? O sea que era una enfermedad súper rara. Bueno, acá tienen una tablita con la cantidad de enfermedades genéticas monogénicas, ¿bien? Y este es el proceso que seguimos cuando un paciente necesita un estudio de este estilo.
¿sí? Que este estudio lo llamamos exoma. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces el paciente lo primero que hace es una consulta con el médico genetista o con el especialista que nos hace la derivación, le tomamos una muestra, que en este caso es de sangre, y lo mandamos a secuenciar. Cuando uno secuencia, puede secuenciar de distintas formas el genoma, ¿sí? Uno puede secuenciar el genoma completo, es decir, las 3.000 millones de letras, o puede secuenciar solo las regiones que codifican para proteínas, porque allí están las variantes que suelen ser más patogénicas. Eso se llama exoma, y es lo que usamos en este caso. En otros casos se puede secuenciar solamente una lista de genes que están asociados con la patología que quiere estudiar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un panel de 69 genes para estudiar cáncer hereditario, o en algunos casos se puede estudiar un único gen, porque la patología que quiere estudiar está concentrada en variantes para ese gen. Bueno, entonces, esta secuenciación, en nuestro caso, la mandamos a realizar afuera. Después viene el proceso bioinformático, que también está corriendo en la cloud de IBM. Y después viene la etapa de implementación, de interpretación de las variantes, ¿sí? O sea, identificarlas y poder interpretarlas. Esta interpretación de cada variante utiliza distintos ejes de información biológica, ¿sí? Por ejemplo, algunos interesantes para compartirles también son la frecuencia poblacional de la variante. Como les dije al principio de la charla, si esta variante que estoy estudiando es muy frecuente, entonces no va a ser la causa de la enfermedad rara, porque si eso ocurriera, entonces la enfermedad rara no sería tan rara, ¿sí? El efecto funcional que puede llegar a tener esta sustitución, o sea, ¿qué termina produciendo en la proteína que yo cambie una G por una T en ese lugar? ¿Termina afectando la estructura? ¿Termina afectando la función? Si, por ejemplo, yo tenía un túnel adentro de la proteína y este cambio termina produciendo que ese túnel se cierre y seguramente va a afectar la funcionalidad, ¿sí? O si se borra una letra dentro de mi gen y la proteína se corta a la mitad, no se termina de sintetizar, ¿qué pasa? ¿Qué me puede provocar? Bien, o sea que ese es el segundo de los puntos. Otro dato interesante es la evolución biológica, ¿sí? Es decir, cuánto se mantuvo esa variante en esa posición a lo largo de la evolución, ¿sí? Y también la significancia clínica, es decir, también cómo se han reportado estas variantes en distintas bases de datos. Así que una vez que tenemos el informe, tenemos un informe de laboratorio, más técnico, un informe médico, y por último se hace la devolución a cargo del genetista o del médico derivante al paciente con algunas sugerencias. ¿Para qué sirve diagnosticar a un paciente? Y por varias cosas. Por ejemplo, para hacer prevención temprana, depende de cada patología, ¿no? O para estar atentos a ver si surge alguna terapéutica para esa patología, o para hacer un asesoramiento genético familiar o respecto a la fertilidad, ¿sí? Entre otras cosas. Bueno, y desde Soy Gen Medical también ofrecemos otros estudios, que esto ni voy a entrar en detalle porque no son productos nuestros, no tiene mucho desafío más tecnológico, sino que tenemos convenios con laboratorios de Estados Unidos, a los cuales derivamos, que son paneles genéticos de fertilidad, cáncer hereditario, psicofármacos y algunos otros. Bueno, la segunda rama de Soy Gen es la rama más wellness. Las variantes que estudiamos con este estudio, valga la redundancia, son esas variantes que les comenté al principio de la charla, no tienen una determinación absoluta de una enfermedad, ni tampoco aumentan el riesgo en mucho, ¿sí? Sino que tienen un efecto aditivo, ¿sí? Que pueden mostrar una predisposición a cierta enfermedad genética o a cierta característica, pero no lo hacen de forma absoluta.
depende de variantes en otros genes y depende también de factores ambientales. Por eso lo consideramos como información que puede utilizar el profesional médico para personalizar, en este caso, alguna dieta o algún plan de entrenamiento, ¿sí? O cómo hacer para evitar lesiones o algún plan de prevención. Pero de ninguna forma con este estudio estamos haciendo diagnóstico, ¿sí? Mostramos información para que el profesional de salud pueda sumarla a toda la información clínica que ya maneja el paciente. Bien, acá lo mismo, lo que proponemos es una solución con una plataforma bioinformática que es diferente a la anterior, porque la tecnología que utilizamos para leer el ADN es diferente. Y el target de este estudio son profesionales de la nutrición y el deporte, también cardiólogos, y en algunos casos pacientes que compran directamente, ¿sí? Que les interesa hacer el estudio, y en esos casos la devolución de los resultados las hace nuestro equipo médico de nutrición y de podología. Bueno, acá algunas de las tecnologías que usamos para este último producto. Muchos de los médicos de la institución piden este tipo de estudios, pero lo piden a distintos laboratorios y los resultados terminan en el cajón del médico, en una carpeta o en un Excel que no se comparte con nadie, ¿sí? O a lo sumo cargan en la historia clínica electrónica algún dato de ese estudio que le levante a ese médico en esa especialidad y en ese paciente. Estamos perdiendo de un montón de información que puede ser útil para otra especialidad o que puede ser útil en el futuro cuando haya más evidencia científica, ¿sí? Entonces, lo que proponemos como solución es un desarrollo integral que incluya una base de datos única, ¿sí? Que permita guardar estos grandes volúmenes de información, una serie de lo que llamamos ingestores bioinformáticos que permitan importar a la base de datos estudios que vengan de distintos laboratorios y en distintos formatos, y un conjunto de reglas de seguimiento para pacientes que ya mostraron determinadas variantes genéticas, que se incorporen al sistema de toma de decisiones y permitan ofrecer ciertas alertas para los médicos de cabecera de esos pacientes, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene una mutación en alguno de los genes BRCA, tiene indicado un chequeo anual en dermatología por un aumento de riesgo de melanoma. Bueno, entonces, contaba el ejemplo de un paciente que tiene una mutación en BRCA, debería hacerse un chequeo anual con dermatología por un aumento de riesgo de melanoma. Entonces, implementamos, por un lado, cargamos toda la información genética en la base de datos, por otro lado, le cargamos al sistema de toma de decisiones esta regla que dice, si un paciente tiene la variante en BRCA y hace más de un año que no va a dermatología, entonces avisarle al médico de cabecera que le sugiera al paciente sumarse a una consulta con dermatología, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el target de este producto que estamos desarrollando? Por el momento es el Hospital Italiano, ¿sí? Allí está productivo el sistema en una primera versión, más prototípica porque empezamos con algunos pocos genes, pero desde el principio del desarrollo diseñamos el producto para que sea plagueable, ¿sí? Que sea fácil de incorporar en cualquier otra institución que tenga historia clínica electrónica, ¿sí? Y que quiera organizar y aprovechar su información genómica, ¿sí? Por eso basamos todo el desarrollo en estándares de historia clínica electrónica. Bien. Y vamos a dejarlo acá. Después, si quieren, profundizamos en alguno de los otros proyectos en la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Nuevamente, Darío. Bueno, excelente, Matías, lo tuyo. Yo tengo unas preguntas acá que me fueron llegando por mail, y otra que me llegó aquí en su momento por el chat. Así que si te parece, te la puedo trasladar. Dale, voy a prender la cámara. Ahí estamos.
Hay algunas que se contestaron en función de lo que fuiste contando, pero mira, acá está entrando otra pregunta. Te traslado la primera. La primera es Dale. básicamente si podías ampliar algo sobre lo que mencionaste sobre el genoma de referencia. Sí, cómo no. El genoma de referencia es el producto del proyecto Genoma Humano, y lo que especifica es, para cada posición del genoma, ¿sí? Cada una de esas 3.000 millones de posiciones, cuál es la letra A, C, T o G más representativa, que se vio, por ejemplo, en el 98% de la población. Eso quiere decir el genoma de referencia. Entonces, una persona que tiene una letra en una posición que es diferente a la del genoma de referencia, se considera que tiene una variante en esa posición. No Perfecto. sé quién hizo la pregunta. Bueno, la tenía capturada aquí hace, a ver si está. Bueno. Ahora lo busco. Mientras te traslado otra. Ah, Evelyn. Bueno. Evelyn había hecho la pregunta. Evelyn, ¿quedó claro, Evelyn? O no sé si querés que Sí, sí, profundice. punto genial acá en el chat, sí. Perfecto, bueno. Bueno, mira, hay una pregunta más y dice, acá que entró recién en el chat, después te traslado la que tengo anotada. ¿Hay alguna Dale. iniciativa desde la bioinformática que permita determinar los motivos genéticos de la Bien, variabilidad de las consecuencias de infección celular por COVID-19, más allá de las bien. condiciones de los factores ACE2? Es una buenísima pregunta. Nosotros presentamos un proyecto en la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica que se hizo sobre COVID, para justamente hacer un estudio en Argentina de eso. ¿Sí? Queríamos estudiar 1.000 pacientes para encontrar ciertas variantes genéticas que se asocien con un aumento a la predisposición del contagio, o con un aumento a la peor, con una mayor susceptibilidad a una peor evolución de pacientes que se contagiaron. ¿Sí? Bueno, finalmente el subsidio no nos salió, pero hace 10 días salió una publicación donde se postulaban ciertas variantes genéticas que se asocian con peor evolución. De todas maneras, todavía es investigación básica, pero sin duda que el estudio del genoma del huésped, en este caso el humano, es de suma utilidad. Bien, Después, Leo, si querés te paso el paper. bárbaro. Y acá Tommy Canosa nos pregunta si el genoma de referencia está en constante evaluación o es producto de un Perfecto. estudio con un set de No, datos específicos. también muy buena pregunta. No, está en constante evolución, ¿sí? Cada vez se secuencian más genomas y se va ajustando el genoma de referencia en base a esos nuevos, a la nueva información que voy recibiendo. De la misma manera que lo hacemos con el software, van saliendo distintos releases del genoma de referencia. Entonces, cuando uno hace todas estas herramientas que les estuve contando, tiene que basarse en algún release particular. Bien, acá hay dos que creo yo haber escuchado las respuestas mientras ibas hablando, surgieron antes de que vos justo toques el tema, pero si querés compartir tu contacto, estaría genial, Matías, porque preguntan concretamente dónde pueden consumir esos datos públicos y si acá en ¿Sí? Argentina, dónde puede hacer un perfil genético, acá en forma local en Argentina. Así que si querés dejar tu contacto, creo que en ambos Sí, podrían lo ubicarte, pongo ¿no? por acá. Vamos a poner directamente genomic.com.ar. Ahí les cuento, y Sebastián, ahí les dejamos los mails. Respecto a las bases de datos, depende, yo les conté solamente de estas dos ciencias ómicas, de la genómica, de la transcriptómica, pero hay muchas otras, ¿sí? Ciencias ómicas, y hay bases de datos especializadas para cada una de estas ciencias, ¿sí? Después, si querés contactarme, decime qué interés particular tenés y te digo cuáles son las bases de datos que deberías consultar. Y respecto al perfil genético, eso nosotros lo hacemos desde el laboratorio, desde SoyGen. Así que, bueno, tendrías que contarnos por qué razón lo querés hacer o para qué, y te decimos cuál es la mejor opción. Genial. Bueno, aquí Juan Ignacio, que claramente es estudiante de ingeniería, pregunta qué lenguajes de programación usan para generar el software que están haciendo. Bien, y de lo más variado, ahí te muestro, bueno, te lo cuento más o menos.
Para cálculo estadístico usamos mucho R y utilizamos Shiny para desarrollar algunas interfaces gráficas, utilizamos mucho Python también, Django como framework de Python, base de datos Mongo, Bioplat, la interfaz gráfica está hecha con Java, el backend también está hecho con Java. Después algunas herramientas bioinformáticas, algunos procesos que son complejos los hacemos directamente con Bash, cuando trabajamos con archivos muy grandes. La orquestación la hacemos con Jenkins. ¿Qué más? Bueno, todo está montado sobre Docker y la plataforma que usamos es la IBM Cloud. Como no No pudo, sé, Juan Ignacio, salió el zoológico Ah. tecnológico a la Sí, además vos me preguntaste lenguajes y te salí con todo de la tecnología, pero los lenguajes Java, Python y R, básicamente. No, los proyectos involucran una cantidad de tecnologías en general interesantes, por eso, digamos, esto implica que haya mucha gente del área médica y mucha gente del área técnica trabajando atrás de estos proyectos. Sí, bueno, y ahora nuestro foco está más que nada en Machine Learning, ¿no? Ahí está nuestra intención, como le decía, lo de Feature Selection, en la parte de investigación, ¿no? Mira, aquí nos comentan, dice, el tema de los AC2 es que tiene mucha upregulation por el uso de IECAS y ARA2, y eso entendería que es la genómica, en la genómica no saldría. ¿Se puede salvar eso? Está ahí en el chat de Pedro Martínez la consulta. El tema con los AC2 es que tiene mucha upregulation por el uso de los IECA y ARA2, y eso entendería que en la genómica no saldría. No, en la genómica, lo que vos podés evaluar a nivel genómico es lo que es el genoma, como les decía en la charla, el genoma germinal, ¿sí? Con las variantes genéticas que viniste, ¿sí? No sé si te estás refiriendo a eso. Lo que nosotros proponíamos evaluar era, ahí está, bien. Nosotros proponíamos evaluar en el proyecto era tomar el genoma de 1000 individuos, no el genoma, sino una parte, de 1000 individuos, pero el germinal, para ver si alguna de las cosas que ya traía le aumentaba la susceptibilidad. Bárbaro. Bueno, acá hay otra que había venido muy al principio de la pregunta, dice, ¿qué tan cercanos estamos de la edición genética con personas? O sea, bebés de diseño de alguna manera. Bueno, existen ya lo que se llaman terapias génicas hace un tiempo, que lo que permiten es inocular genes para producir las proteínas que están anómalas por alguna patología como esta que les comentaba. Y ahora con las técnicas nuevas que permiten edición génica, como el caso de CRISPR, no solo se está permitiendo incorporar genes nuevos, sino reparar genes incorrectos directamente en el ADN. Pero eso todavía está en fases de prueba, obviamente, y como le contaba Darío antes de empezar la charla, la herramienta para cortar y pegar, vamos a decir, no es lo único que hay que resolver para poder disponibilizar esta tecnología, ¿sí? Tenés que pensar qué elemento vas a utilizar para que esa tijera llegue hasta la célula, cómo evitar que el sistema inmune lo rechace, ¿sí? O sea que todavía falta, pero hay cosas que se están avanzando. Seba, seguramente vas a querer aportar algo. Y yo me quería sumar porque sospecho que un poco la pregunta viene a raíz de una investigación o, digamos, una prueba bastante poco ética que hizo un investigador chino hace 2 años, que lo que hizo fue eliminar a través de estas herramientas de tijera genética, de CRISPR, el receptor al cual se une el virus del HIV en embriones, ¿sí? Con el objetivo un poco de evitar la transmisión de HIV, digamos, en dos mellizas que tenían un padre que estaba contagiado. La realidad es que, bueno, mucho, digamos, de esto tiene que ver con lo que decía Mati, de la posibilidad de que ingresen las tijeras moleculares dentro de las células, pero también hay algunos problemas que tienen que ver con que no terminamos de comprender muchos de los efectos que tiene esta herramienta de CRISPR,
no solamente a nivel de la variante que estamos cambiando, que digamos, en parte tampoco entendemos tanto eso si genera alguna repercusión secundaria, sino si está generando algún corte o algún cambio a nivel de alguna otra región del ADN. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este investigador siguió adelante con este tratamiento, nacieron dos chiquitas que tienen eliminado el receptor al cual se une el HIV, pero el año pasado salió un artículo científico que dice que ese receptor, por ejemplo, está involucrado en otros procesos como procesos neuronales, procesos del aprendizaje. Entonces, quizá con esta injerencia que hizo este investigador haya provocado algún daño, ¿sí? Sobre estas chiquitas que, digamos, todavía no alcanzamos a entender del todo. Entonces, por eso es que todavía falta para poder establecer este tipo de tecnologías en la práctica clínica de rutina. Correcto, clarísimo. Y les hago una pregunta, yo aprovecho. Y en temas de regulaciones, específicamente sobre este último aspecto, que se habla, hay algo, no hay consenso. En realidad, en cuanto a regulaciones genéticas, hay bastante poco en general, ¿sí? Obviamente este científico actuó de una forma que francamente es poco ética, ¿sí? Porque no tenía, digamos, el aval previo de haber hecho estudios en investigación en animales o otro tipo de tecnología, e incluso porque el tratamiento que él, digamos, pensó para evitar la transmisión del HIV no es el tratamiento que se hace de rutina, donde hay miles de parejas donde alguno de los dos tiene HIV y hay otros métodos para evitar la transmisión a la descendencia, ¿sí? Pero aún si uno lo planteara para eliminar alguna mutación de alguna enfermedad genética, digamos, en un embrión, todavía no tenemos el nivel de avance suficiente como para poder hacer ensayos en seres humanos, ¿sí? Para lo que sí hay en algunos países regulación es para el uso de la información genética o la forma en la que se maneja el conocimiento a nivel público, a nivel privado, de esa información genética, ¿sí? En esto, Estados Unidos es un poco el precursor donde existe una ley de no discriminación genética que sugiere que empleadores o seguros de salud no deberían basarse en información genética para poder echar un empleado o negar alguna cobertura. Sí, lamentablemente en la Argentina todavía estamos un poco rezagados con respecto a esto, pero probablemente en un momento tomemos algunas de estas regulaciones internacionales. Fantástico. Bueno, la verdad, quiero en lo personal y en lo institucional felicitarlos por lo que hacen. Están manejando tecnología de punta y es un orgullo que lo podamos hacer desde nuestro país, por supuesto. Sé que ustedes han echado raíces acá y teniendo posibilidades de internacionalizarse, siguen trabajando acá y colaboran con la educación. Con lo cual creo que es un aporte que hacen a la comunidad invaluable. La charla excelente, como siempre, yo he tenido posibilidad de escucharlos en alguna oportunidad. A vos, Sebastián, he tenido la oportunidad de conocerte unos años, me presentó Matías, creo, con vos en la clínica. Sí, sí. Bueno, y a Matías estamos más en contacto por la universidad, así que siempre es un placer tenerlos y por supuesto agradecerles la deferencia de habernos dedicado este espacio y este tiempo, ¿sí? Y sepan que siempre tienen las puertas abiertas para cuando quieran difundir algo de sus investigaciones o ponerse en contacto con nuestros jóvenes estudiantes, tienen acceso y está disponible nuestra casa de estudios, ¿sí? Y bueno, justo Evelyn, miren, entró justo una pregunta, no quisiera dejar de contestarle a Evelyn, dice, ¿hay alguna posibilidad que se utilice la base de datos genómicos para la identificación de personas? A nivel técnico se podría, sí. Incluso hay algunos casos en Estados Unidos nuevamente donde de golpe se han resuelto crímenes, ¿sí? Identificando o tomando muestras de ADN de la escena del crimen y rastreándola contra algunas bases de datos de este tipo, ¿sí? Pero bueno, nuevamente depende mucho de la regulación que se haga a nivel de cada país, ¿sí? Correcto. Y bueno, Bueno, depende obviamente de la información genética que se tenga en esa base. claro, claro, claro. Bueno, quería redondear entonces el agradecimiento y a todos los presentes también, a Natalia Salomón que nos dio soporte técnico con el webinar y bueno, simplemente avisarles a los que estuvieron conectados que esta secuencia sigue, la semana que viene vamos a tener otro webinar y bueno, van a estar recibiendo en sus casillas de correo la invitación pertinente. Así que bueno, Matías, Bueno, Sebastián. Darío, muchas gracias, Darío, por la invitación y a todos por quedarse hasta esta hora.
Bueno, a ustedes por participar y por siempre enseñarnos cosas interesantes y nuevas. Un saludo grande. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. chao, chao. Gracias.